Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, a una nueva catequesis. Hoy, en la misericordia del Señor, nos habla acerca de el hijo pródigo y de la oveja perdida. En la gran misericordia de nuestro Dios, cómo Él está dispuesto a perdonarnos y a llamarnos a la conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta nueva catequesis que me da la oportunidad de compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que lo que podamos hablar de ti sea para fortalecer nuestra fe y conseguir la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy, de Lucas capítulo 15, del 1 al 32. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Pero por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja, de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le ha perdido, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se le carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, se reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Yo les digo, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde, y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta.
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué significaba todo aquello? Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, hace matar para él ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El evangelio del día de hoy es tan hermoso, porque si ustedes recuerdan, Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un gran evangelio para nosotros, que dice que del versículo 15:7, pongamos lo que dice el Señor. Y es lo que hoy el Señor nos invita a todos nosotros en estos 40 días, en estos días de recapacitar y tener una verdadera conversión, de arrepentimiento. Porque mire, vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas, pero en el versículo 17, que dice, finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Por eso es importante estos 40 días, para que recapacitemos nuestra manera de ser, la conducta que nosotros tenemos con nuestros semejantes y cómo nosotros estamos viviendo el cristianismo junto a Dios. ¿Vivo el Evangelio como Dios dice o vivo el Evangelio como yo creo que debo de vivirlo? Y por eso, muchas veces, no tenemos una conversión. Pero fíjense, la base fundamental está en recapacitar lo que el Señor nos está pidiendo. Que nos demos cuenta en el pecado que estamos inmersos y que es tiempo de dejarlo y de acercarnos al Señor. Porque el pecado nos va a llevar a la muerte si nosotros no nos convertimos. ¿No recuerda lo que dice Mateo 9:1 en adelante? En Mateo 9:1 en adelante, el Señor dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Y allí le llevaron a un paralítico. El Señor está tocando nuestros corazones durante esta Cuaresma. Y por eso sentimos un poco de remordimiento, cómo nosotros estamos viviendo, cómo es nuestro actuar con nuestros parientes, con nuestro propio prójimo. Y por eso el Señor nos llama a una verdadera conversión. Y fíjese que allí le llevaron a un paralítico. ¿Cuántos de nosotros no estamos paralíticos? Aunque estemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Porque vamos de vez en cuando a misa, porque sin mucho, una vez por año nos asomaremos a la confesión.
o si nos sobra un poco, haremos obras de caridad. Entonces, nosotros como verdaderos cristianos católicos debemos de tratar de llevar a más hermanos al Señor. Y por eso muchos de nosotros seguimos estando paralíticos en una camilla. Pero vea la gran misericordia del Señor que dice, al ver la fe de esos hombres, ¿qué es lo que el Señor ve? La fe de cada uno. ¿No se recuerda lo que dice Hebreos 11:1 en adelante? Que la fe es la esperanza, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Eso es, hermanos, la fe. Es aferrarnos a que el Señor, si nosotros nos convertimos, el Señor nos dará la vida eterna. Y por eso dice el Señor que al ver la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero ¿quién va a creer eso? Solo el hombre que tiene fe. Y el hombre que tiene fe va a ir a la confesión. Pero el que no dirá simplemente, como enseñan muchos, yo directamente con Dios me confieso. ¿Cómo me voy a confesar con un hombre que es más pecador que yo? Y el Señor dice, ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? ¿No ven que hay muchos que se burlan de Dios? Que dicen, ¿para qué se va a confesarse con un hombre pecador? Con un hijo del diablo. En la tierra no hay poder para perdonar pecados. Jamás se lo escucharán predicar este evangelio a un falso pastor evangélico. Porque aquí la misma palabra lo corrige y le enseña de que debemos de ir a la confesión. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso muchos se burlan de la confesión. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Claro, muchas veces nosotros buscamos al Señor para que nos sane físicamente. Y si nosotros miramos que la persona se paró, es un milagro. ¿No ve que así engañan en las otras sectas? Noche de milagros, venga y aquí se va a parar. Aunque no tenga fe. Pero ya el Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice ya que el Señor le ha dado poder al diablo para los que se pierdan. Pero como nosotros no conocemos las Escrituras, por eso hay hermanos que nos atacan y nos hacen quedar mal. Y nosotros, pues caemos, nos dejamos envolver por las mentiras que ellos enseñan. Por eso en 2 de Tesalonicenses 2, 9, dice, al presentarse sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Por eso es que ellos enseñan que ahí hay milagros. Pero muchos hermanos no conocemos qué es al servicio de la mentira. Porque el Señor dice, voy a sanarte el alma primero
y si de paso te sanaré físicamente. Y por eso el Señor dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Y nos lo dice bien claro el Señor. Para los que aún siguen dudando, para los que no le creen al Señor, dice, sepan pues, ¿qué es lo que tienen que saber? Que debemos de ir a la confesión, al sacerdote, para que Él nos pueda absolver de nuestro pecado. Sepan pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. De manera que esos hermanos que enseñan doctrinas diabólicas diciendo que no hay poder en la tierra para perdonar pecados, aquí el Señor se los deja bien clarito. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate y toma tu camilla y vete a casa. Y a ver qué pasó. El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, Y ahí están los sacerdotes que han sido consagrados para servirle al Señor. ¿No recuerda 2 de Corintios 5:18? En 2 de Corintios 5:18 dice, todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo. Esto es obra de Dios, no es obra del Papa, no es obra del obispo ni del sacerdote, es obra de Dios. Que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Por eso están los sacerdotes, para perdonarnos, para absolvernos del pecado. Y fíjese cómo sigue diciendo el Señor, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Por eso murió Jesucristo, por nuestros pecados, y ahí estaba reconciliando. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, a los sacerdotes, no a cualquier persona, sino solamente a los sacerdotes, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Fíjese lo que dice San Pablo. Nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra propia boca. Por eso cuando en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿No nos invitan los sacerdotes a que nosotros vayamos a la confesión? Y hay un horario dentro de semana o fin de semana que el sacerdote se dedica a confesar, pero que nosotros no queremos ir. Por eso vea lo que dice Lucas 8:11 en adelante. Lucas 8:11 dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. La semilla. Por eso nosotros como cristianos tenemos que leer la palabra de Dios como verdaderamente católicos, porque es lo único que nos va a hacer cambiar. Porque ahí nos vamos a encontrar con Cristo de cara a cara. Y si hay algo que no comprendamos, hermanos, podemos buscar al sacerdote para que Él nos oriente y nos lo explique mejor. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo
y lo arranca de su corazón. Pues no quiere que crean y se salven. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? Que nos salvemos. ¿Qué es lo que quieren? No quieren muchos hermanos que han formado tantas sectas, que no nos salvemos, que nos condenemos. Y por eso dice el Señor, que el diablo nos arranca la palabra con las mentiras que otros hermanos enseñan, con las contradicciones que ellos mismos enseñan. Pues no quiere que crean y se salven. Por eso es importante. Por eso recuerda Mateo 9:6, que Mateo 9:6 en adelante, que dice, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma y tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Recuerda 2 de Corintios 5:18 en adelante, ¿verdad? Entonces, ahí está la gran misericordia del Señor que Él nos ha dejado. Pero es voluntad de usted o mía si nosotros queremos ser. ¿No recuerda lo que dice Lucas 17:11? De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿A quién? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces no podemos ir a confesarnos nosotros mismos o enfrente de un palo. Tenemos que ir a los sacerdotes, porque ahí está la misericordia del Señor. Y por eso el Señor sigue diciendo. Allá en Mateo 9:13 dice, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y quiénes son esos pecadores? Nosotros los católicos, que somos unos pecadores. Porque hay de aquel hermano que se sienta que no es pecador, que diga que no tiene pecado, porque entonces está contradiciéndole al Señor lo que Él nos está enseñando. Que más adelante lo vamos a ver. Por eso dice el Señor que Él vino a los pecadores, que a Él, ¿por qué nos manda al sacerdote? Para que confesemos nuestros pecados. Por eso nos manda a presentar al sacerdote. Y por eso el Señor dice, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a esos pecadores que ustedes y yo tenemos demás pecados que necesitamos confesarlos frente al sacerdote. Porque el Señor nos conoce. ¿Qué pasa con los hermanos que no se confiesan y que los han engañado diciéndoles que van directito al cielo cuando el día cuando se van a morir? Y el Señor dice otra cosa diferente a esas doctrinas diabólicas que ellos enseñan.
Si no, vea cómo dice Proverbios 28:13. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. Más clarito no se lo puedo decir. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. ¿No era eso lo que decía el Señor? En Lucas 17:14. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿No es lo que está diciendo en Mateo 9:13? Que a Él le gusta más la misericordia que nuestras ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso es importante, hermanos, que durante esta cuaresma nosotros busquemos la confesión. Si no, vea cómo Primera de Juan 1:5 en adelante dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en el 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. Este es el mensaje que yo les estoy compartiendo, que está en las Escrituras, que no la estoy leyendo de cualquier libro. Como muchos hermanos que han despreciado las Escrituras y se dedican a leer libros, cuando se les olvida que la palabra nos va a santificar, que por la palabra seremos juzgados mañana. Entonces, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes. Es lo que yo estoy haciendo, anunciándoles el mensaje, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Aquí no hay perdición. Aquí es la puritita verdad, hermano. Si a usted le parece o no le parece, usted me va a disculpar, pero yo le voy a tratar de explicarle lo que dice el Señor. Si decimos que estamos en comunión con Él, con Cristo, si realmente estamos en comunión, debemos de tener confesión, debemos de tomar la Sagrada Comunión, debemos de visitar al Santísimo, debemos de tener obras de caridad, debemos de cambiar nosotros mismos, que esa luz se vea en nosotros. No es lo que dice allá en Mateo 5:13, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿por qué aún seguimos en las tinieblas? Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Por eso decía el Señor, ¿por qué? San Lucas 6:43, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Tenemos que hacer lo que dice el Señor. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Esto es lo que ustedes escuchan de muchos hermanos que dicen, la sangre de Cristo ya me salvó, ya me liberó. Pero vamos a ver cómo. La sangre de Cristo nos limpia, nos libera. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Ahí está, nos purifica. Pero ¿cómo nos va a purificar del pecado? Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Lo ve? Si nosotros decimos que no tenemos pecados, somos unos mentirosos. ¿Y cuántos no andan por ahí diciendo que ellos son salvos y que no tienen pecado? Y el mismo Señor les dice que son unos mentirosos. Porque la palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora escuche, ¿por qué el Señor nos manda
a presentarnos con los sacerdotes. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, nuestro Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no está en nosotros. Entonces, Él nos va a limpiar de toda maldad. Recuerda 2 Corintios 5:18 en adelante, donde San Pablo dice, nos presentamos como si el mismo Cristo fuera el que los está confesando. Pero es desde la fe. Es aferrarse a lo que no se ve, es creer en lo que no se ve. Entonces, esta es la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. El amor grande que tiene el Señor por nosotros. Y cuando el Señor dice, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos, ¿recuerda San Juan 6:56? San Juan 6:56 nos enseña que es estar en comunión con Cristo, con el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Eso es tener comunión en Cristo. Pero si no vamos a misa, o si vamos a misa pero no comulgamos, no estamos en comunión con Cristo. Por eso es grande conocer las Escrituras, porque nos llevan a seguir al mismo Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿por qué el Señor dejó a sus sacerdotes? Para que nos perdonen los pecados. Si no, véanlo, como dice San Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba el bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Toda la comunidad venía a confesar sus pecados con Juan. Entonces nosotros hoy como verdaderos creyentes debemos de ir al sacerdote como verdaderos discípulos del Señor. Como verdaderos discípulos de Él tenemos que presentarnos a la confesión. Porque eso nos estará acercando al Señor. ¿Recuerda lo que dice Hechos de los Apóstoles 19:18? Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Fíjense, muchos venían a exponer todo lo que habían hecho. Llámese brujería, llámese alcoholismo, prostitución, fornicación, robar, mentir, malas palabras, odio, ira y muchas cosas más. Entonces venían a exponer todo lo que habían hecho. Y a los que habían practicado, no pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó unas 50,000 monedas de plata. Entonces, todo eso al confesarnos, lo quemamos, nos apartamos del pecado. ¿Por qué? Porque de esta forma la palabra de Dios manifestaba su poder
su poder se extendía y se rebostecía. Se rebostecía. Eso es lo importante, de ir a la confesión. Por eso el Señor sigue diciendo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? ¿Verdad? Recuerde, 2 Corintios 5, 17 en adelante, pero dice, toda persona que, 18, todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Esos sacerdotes son los que ha dejado el Señor en la tierra. Y por eso dice el Señor que cuando vamos a la confesión hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte porque ha reconocido que el Señor lo ha llevado a ser partícipe de la vida del Señor, como el hijo pródigo, que recapacitemos y volvamos. Que no seamos como el hijo mayor que se pone celoso y se enoja y no quiso entrar al ver que su hermano había regresado. ¿Verdad? Quizás dentro de la parroquia hayan muchos hijos mayores así, que se enojan, que se molestan porque solo ellos quieren ser y que no dan cabida a los demás para que vengan a Cristo. Pero nosotros, en la misericordia, como buenos sirvientes del Señor, tenemos que estar dispuestos a estar recibiendo a nuestros hermanos con alegría, con amor, con humildad. Porque si el Señor dice, el Padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, entonces es que el Señor no ha podido conquistarnos a nosotros para podernos convertir. Pero dice el Señor, pero había que hacer fiesta y alegrarse puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Gracias al Señor que me ha permitido compartir esta parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida. Y gracias a usted, hermano, por querer escuchar el mensaje del Señor. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, nos ayude a seguir viviendo esta Cuaresma con humildad, con amor y con esa necesidad de recapacitar según nuestra manera de vivir e ir a la confesión y acercarnos. Porque siempre va a haber más alegría en el cielo cuando nosotros nos reconocemos que hemos pecado ante el Señor y que Él nos reviste y nos concede la gracia para ser verdaderamente hijos y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos que bendigas a todo el mundo entero, en especial a los hermanos que escucharán el mensaje de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.